Han pasado más de 3 décadas del golpe de Estado y en estos días el 23F vuelve a estar presente como recuerdo de un momento convulso de la sociedad española. Un punto de inflexión para la democracia naciente que, sin embargo, 30 años después, sigue ocultando muchas de sus claves. Los verdaderos objetivos del golpe, el papel del ejército, el protagonismo de un militar tan cercano al rey como Alfonso Armada, la tardanza de don Juan Carlos en aparecer en televisión. De todo ello se va hablando cada vez con más libertad. Y eso es mérito de los que investigan un momento tan importante para España sin importarles lo políticamente correcto. Por eso estamos hoy con uno de los investigadores que más saben sobre este asunto, tal y como demuestran 23F, el rey y su secreto, y 23F, el golpe del CSID. Hablamos con Jesús Palacios. Muy buenas noches y muy bienvenidos a Sin Tapujos. Jesús Palacios, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. En este programa, como su propio título indica, hablamos sin tapujos. Hoy, especialmente, queremos hacerlo así, sin tapujos, 32 años después del 23F. Ayer se cumplió el 32º aniversario del intento de golpe de Estado del 23F de 1981. Jesús, poco antes de este 32º aniversario, 200 y pico años después, nos enterábamos los españoles, gracias a un examen forense hecho por una universidad privada, de cómo murió y por qué murió el general Prim. Vamos a tener que esperar 200 y pico años para saber qué pasó y por qué pasó el 23F. Luis María Ansón, esa institución de este país, decía cuando sacaste a la luz, coincidiendo con el 30 aniversario del golpe de Estado, El rey y su secreto, de los dos vamos a hablar esta noche, sin tapujos, del rey y de su secreto, el 23F, decía de Jesús Palacios que es el periodista, historiador y escritor que más se ha acercado a la verdad de lo que sucedió el 23F, de por qué sucedió, de cómo se gestó y de cuáles fueron los implicados en el golpe, más allá de los que luego fueron juzgados. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las coordenadas? Retrotraigamos a los españoles hacia esos años. Hay españoles que hoy tienen 32 años y que han oído nada más que la versión oficial del 23F, han leído nada más que la versión oficial. ¿Cómo estaba España en aquellos momentos para que se gestase el 23F? Eduardo, permíteme en primer lugar que te diga de forma muy rápida que yo espero y deseo que no pasen décadas o más de que no pase como con Prim, que un centenar de años para averiguar qué pasan con esos agujeros negros de la historia contemporánea de España. Porque hay bastantes agujeros negros. Sí. Uno de ellos era el de Prim, otro en ese punto de inflexión que fue el 23 de febrero de 1981. Porque yo creo que es bastante ya lo que se ha investigado, bastante lo que ya está establecido, bastante lo que está constatado. Lo que ocurre es que no está todavía en lo que se puede considerar políticamente correcto y por lo tanto tiene una circulación restringida. Naturalmente ni lo va a ser asumido esas investigaciones por la jefatura del Estado, por la propia clase política, esta clase política que es la misma heredera de la que había también hace 32 años. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo estaba la sociedad? ¿Cómo estaba la configuración política, la estructura del Estado? ¿Qué circunstancias se daban en aquellos años para que se gestase una operación político-militar más propia de la Europa del siglo pasado, del siglo XIX quiero decir, porque hablamos del siglo XX, y más propia de el general de Gaulle, la operación de Gaulle, por ejemplo, de la que luego hablaremos? Bueno, la operación de Gaulle fue una operación que se hizo en la mitad del siglo XX. Pero para que se dieran unas condiciones de hacer una operación militar, absolutamente ninguna. Porque en el 23 de febrero, a pesar de lo que la propaganda o lo políticamente correcto o lo que ha interesado que se instale, no es una operación militar.
Es una operación especial, una operación hecha desde unos servicios de inteligencia. Ahora, ¿cómo está la situación política en aquellos momentos en España? La clase política está instalada en una gravísima crisis institucional que podía amenazar la propia estabilidad de la jefatura del Estado. Hay un partido en el poder, la UCD, que está en crisis abierta, en crisis que está entrando en barrena y se está fagocitando a sí mismo. Hay unas conspiraciones internas dentro del partido de la Unión de Centro Democrático, que es el que está instalado en el poder, con el presidente Adolfo Suárez en la jefatura del gobierno, que está teniendo una conspiración detrás de otra por las propias personas que forman parte como varones o como personajes importantes dentro del partido de la Unión de Centro Democrático. Hay una conspiración abierta por parte del Partido Socialista, no solamente a través de una moción de censura en mayo de 1980, sino una conspiración para intentar barrer al presidente Suárez y eliminarlo, sacarlo cuanto antes de la jefatura del gobierno. Y hay una conspiración también abierta por parte de Su Majestad el Rey, que lo que está pidiendo y clamando es: a mí ayudadme a liberarme del presidente Suárez cuanto antes. Porque son muchos los políticos, no los militares. Los militares se acercan a Su Majestad el Rey para manifestar su preocupación, para decirles qué es lo que está ocurriendo con tanto un escenario demasiado ruidoso por parte del mundo político. Y están preocupados por lo que está ocurriendo en esos momentos en España. O sea, ¿quieres decir, Jesús, que el 23F se gesta en los partidos políticos y no en los cuarteles? La simbiosis y la operación no. La operación se gesta técnicamente desde un servicio de inteligencia, que es el servicio del CSID, el Servicio de Inteligencia del Estado. Eso se gesta desde ahí. Pero para que se lleve a cabo esa operación, eso se va nutriendo mediante conversaciones, reuniones, relaciones de muchos personajes profesionales y de la política, y que llegan a la determinación de que es necesario hacer en España un parón y cuenta nueva, que la democracia se tiene que hilar o relacionar con otro tipo de sistema, o con otro tipo, no cambio de sistema, sino otro tipo de situación, y que para eso, por lo tanto, el presidente Suárez tiene que ser desalojado del poder cuanto antes. Y para eso se ponen de acuerdo todos. Es que es la clave principal y fundamental. La clave es: el presidente Suárez es el pim pam pum, el que hay que derribar y el que hay que sacar del poder cuanto antes. ¿Por qué? Pues porque era el que impedía que se pudiera cambiar lo que se había desarrollado después de 2 años y medio de desarrollo constitucional y después de 4 años desde el inicio de la transición de un régimen autoritario a la instalación de un sistema democrático. Porque se habían elegido mal las cosas, porque la transición política en España, que tuvo toda la posibilidad de que se hiciera modélica, y se hizo en su inicio modélico, pero la aplicación de la transición, tal y como se llevó a cabo, fue errática en todos los sentidos. Y hay personajes políticos tan brillantes y que estuvieron 39 años en el exilio, como Josep Tarradellas, y que nada más llegar del exilio fue instalado en la presidencia de la Generalitat, restituida en Cataluña, y que cuando se empezó a desarrollar las preautonomías y después el Estado de las Autonomías, que se plasmó en el título 8º de la Constitución, le dijo al presidente, y se lo dijo después a toda la sociedad: presidente, ustedes están gravísimamente equivocados, y para España esto es caminar hacia el suicidio. Y si esto no el Estado de las Autonomías. El Estado de las Autonomías y España como país, España como nación. Una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, Eduardo, es que la sociedad no es como en estos momentos actuales, en donde se empieza a gestar una crisis profunda de la propia sociedad, en la que por fortuna todavía no hay polarización que nos retrotraiga a otros periodos históricos de gravísimo recuerdo. Pero en aquellos momentos la sociedad no está instalada en la crisis. La crisis está instalada en una serie de elementos, de segmentos, de estructuras profesionales del Estado.
Y por lo tanto esa operación, que es técnica, profesional, política, y se tienen que utilizar para su escenografía unos elementos militares, esta es la enorme diferencia, porque no hay conspiración militar en el 23 de febrero. O sea, las Fuerzas Armadas, tal y como se las presentó a posteriori y a lo largo de muchísimos años después, podemos deducir, según tu tesis, que no eran golpistas. En absoluto. Las Fuerzas Armadas. En absoluto. Que los golpistas no estaban en las Fuerzas Armadas precisamente en contra de lo que se nos ha venido contando. En las Fuerzas Armadas podían tener una grave preocupación por el desarrollo de las cosas. Y la manifestaban. Y se hablaba de ruido de sables, de malestar en las salas de banderas y de movimientos en donde se amagaba que se iba a haber movimientos militares. O se especulaba de qué color va a ser el caballo de Pavía que vaya a entrar en el Congreso de los Diputados. Leíamos crónicas. Todo esto se ilustraba entre los propios diputados en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento. Pero no había una conspiración militar. Los militares plenamente estaban a las órdenes de Su Majestad el Rey. Y los militares no se mueven el 23 de febrero. Los militares, aunque tengan en muy segundo lugar, en muy segundo plano, el orden constitucional, la Constitución, porque eso lo manifestaron ellos, estamos a las órdenes del Rey. Si el Rey nos dice que salgamos, salimos. Si el Rey nos dice que estamos quietos. Si el Rey nos dice que tengamos esta opción, esta oposición, nosotros tenemos esta posición. Lo dijeron militares, como el capitán general de la primera región militar aquí en Madrid, que después dijo, si a mí el Rey me dice, yo salgo a la calle en esos momentos. Pero todo eso forma parte de las anécdotas, del anecdotario posterior. La realidad del 23 de febrero es completamente ajena a todo esto. Si hay algo importantísimo que se debería de grabar en la sociedad actual, en los españoles, es que el ejército, después del mensaje que le dio el general Franco, le puso el paraguas a Su Majestad el Rey y formó parte de lo que consolidó el que se hiciera una transición sin absolutamente ningún tipo de alteración, ni brusquedad, ni movimiento, sino completa y absolutamente pacífica. Pero, sin embargo, los militares, el ejército de España, es el que ha tenido que después asumir, arrostrar todo lo que fue posteriormente consecuencia del fracaso de aquella operación que se le tuvieron que achacar al ejército y entró en un túnel del tiempo del que todavía no ha salido. Podemos entonces, tú que eres un profundo conocedor de la historia, podemos colegir de tus palabras que se utilizó a los militares al estilo decimonónico, quiero decir, durante el siglo XIX español, lleno de cuartelazos, los que provocaban esos cuartelazos eran los isabelinos y los progresistas y los isabelinos, utilizando siempre a los generales ad hoc para dar el golpe de Estado pertinente. ¿Podemos establecer esa misma relación político-militar con algunos elementos del ejército en el 23F del 81? Parecida, porque, Eduardo, las situaciones son muy diferentes. En el siglo XIX, a pesar de las 3 guerras civiles que hay de graves convulsiones en España, las alteraciones políticas mediante esos banderazos militares o posiciones que cambiaban constantemente era porque la Constitución se quedaba agotada. Y por lo tanto la clase política no tenía una solución y se tenía que llamar a un general para que diese un cuartelazo. Eso es completamente diferente. Aquí se inicia un tránsito político, aquí hay una situación de calma, así hay problemas de un gravísimo terrorismo tremendo, más de 400 y pico asesinatos por parte principalmente de ETA, de Grapo, fundamentalmente. Hay una situación financiera económica muy seria, con un paro que estaba entonces en el 20% y hablamos del 26%. Hay situaciones sociales de paro serias, pero no hay un malestar social. No está ahí instalado esto.
Entonces, a los militares, ¿qué se llama para que se les use como una bandera, como un escudo para que actúen en el 23 de febrero? Es escenografía, porque forma parte de la mecánica, de la forma como se tiene que llevar a cabo esa operación político y con esa escenografía militar. Eso se va gestando durante 2 años. 2 años antes. Desde 1979 empiezan a reunirse. ¿Quiénes? Ilustres, pues empiezan a reunirse políticos, empresarios, banqueros, personalidades dentro de lo que habían sido los propios reformistas del franquismo. Personajes conocidos. Se habla del presidente entonces de la Confederación de Empresarios, Ferrer Salat, de un ilustre periodista como Luis María Ansón, de banqueros de mucho relieve como el señor, el presidente del Banco Santander, el señor Botín Padre, de Sautohola, de muchas, y de políticos que estaban dentro del escenario político. Y empiezan a manifestar que... ¿De todos los partidos políticos? Principalmente de los reformistas franquistas, del reformismo franquista. Alguno del Partido Socialista después se va integrando también, porque esto se va transmitiendo después como una balsa de aceite que va extendiéndose y a todos va un poco tocando. Inicialmente se empiezan con unas conversaciones diciendo: en la presidencia del señor Suárez, el tipo de desarrollo político, de cómo se ha elegido la transición que se está llevando a cabo en España, que no es ni la del señor Fraga ni la del señor Torcuato Fernández Miranda, que había sido preceptor en este caso, bueno, preceptor había sido el señor Suárez, un pupilo del señor Torcuato Fernández Miranda, va por muy mal camino y eso nos puede llevar a un desastre. Los pactos de apaciguamiento que se establecen con los partidos nacionalistas, que no son absolutamente nada cuando llegan y son todos legalizados e instalados, o el propio Partido Socialista o el Partido Comunista, no son los que van presionando para que la Constitución se desarrolle o el pacto de la transición se desarrolle hacia un camino determinado. Eso lo podía hacer perfectamente ese cambio que se hace con la Ley de Reforma Política en noviembre de 1978. Y sin embargo, el camino que se hace es puramente improvisado y aventurero. Y es improvisado y aventurero porque están de acuerdo principalmente 2 personas: Su Majestad el Rey y el señor Suárez. Y esa simbiosis, esa unidad durante 2 años al menos, 1970. Esa identidad entre los propósitos de Suárez y los propósitos del Rey. Se inicia el camino hacia una transición que no es que salga bien milagrosamente o durante un momento ejemplar, sino sale bien porque tiene que salir bien. Porque, entre otras cosas, no hay posibilidades de que el Estado caiga, ni por una huelga general, ni por ningún otro tipo de presión. Y hay unas Fuerzas Armadas que se han decidido por encima de todo a prestar su apoyo a Su Majestad el Rey para que lleve el camino y que inicie el camino hacia una democracia, porque no era la salida del franquismo, era inexorable hacia un tránsito hacia la democracia y no se podía hacer de otra forma. Aunque no les gustase a muchos militares, pero lo asumen y lo aceptan y lo apoyan hasta que se desenganchan en ese apoyo del presidente a Suárez, pero se lo siguen dando a Su Majestad el Rey. ¿Cuál es Jesús, el motivo del... Si me permites la expresión, el motivo del divorcio en esa identidad, de objetivos entre el Rey y Adolfo Suárez? ¿Por dónde viene la ruptura? ¿Cuándo empieza a desmarcarse el Rey de Adolfo Suárez y a escuchar otro tipo de voces? Pues cuando el Rey ve que el presidente Suárez se está quedando aislado
y son demasiadas las voces, no solo militares, sino políticas, las que le están diciendo que con el presidente Suárez se va por muy mal camino. Y a partir de las elecciones de marzo de 1979, esa sincronía, esa identidad, esa fusión, esas sinergias que había entre Su Majestad el Rey y Suárez, se entran en divorcio y se van poco a poco distanciando y separando. Ya no tiene el mismo apoyo, ya no tiene la misma frescura de la relación, pero el rey tiene que aceptar que el presidente Suárez es un presidente elegido democráticamente y por lo tanto tiene que entrar en compás de espera. Y al rey cada vez le van con más criterios de distintas personalidades para decirle que con el presidente Suárez se va a muy mal camino. Y empiezan a hacerse todo tipo de declaraciones. Felipe González diciendo en el otoño de 1980, después de la moción de censura de mayo del 80 contra el presidente Suárez, en España se han encendido las luces rojas. España es como un helicóptero que está a la deriva y estamos ante un acantilado en el que nos vamos a precipitar todos. Yo soy partidario de un gobierno de fusión, de un gobierno de concentración nacional, para que podamos salir adelante de esta gravísima situación. Y se empiezan todo tipo de voces. Entonces, consecuente con aquellas conversaciones que se habían ido desarrollando poco a poco, se va creando el magma suficiente. ¿Y qué es lo que se llegó a determinar en aquellas reuniones que se hicieron en diferentes sitios? En la agencia EFE, en la presidencia de la agencia EFE, en restaurantes, en hoteles, en casas de estas grandes personalidades. Pero no en las capitanías. No, en ninguna capitanía. En ninguna capitanía. Hay dos momentos. Uno, ¿por qué se divorcia las Fuerzas Armadas, se divorcia o deja de prestar su apoyo al presidente Suárez? Cuando el presidente Suárez no cuenta con la opinión de las capitanías generales del Ejército, cuando decide legalizar el Partido Comunista, cuando 7 meses atrás les había dicho que el Partido Comunista no sería jamás legalizado. No es porque estuviesen en contra de la legalización, sino por la forma como se llevó a cabo. Desde ese momento el Ejército, básicamente, retira su apoyo al presidente Suárez. Que no al rey. Que no al rey. Al rey se lo siguen prestando. Y se mantienen en objetivo de ser espectadores de lo que está ocurriendo, aunque hagan manifestaciones, aunque el señor Milán salga un día en la prensa y diga España va por mal camino, no nos gusta cómo está el desarrollo de las autonomías, creemos que se deberían de hacer de otra manera las cosas, pero solo llegaba a ese tipo de cosas, nada más. No había ninguna, el ejército orgánico, el ejército estructura, el ejército como una de las piezas principales, fundamentales del Estado, no conspira ni para derribar al señor Suárez, ni conspira para estar en una operación especial como es la del 23 de febrero de 1981. Vamos, Jesús, si te parece, hacer un punto y seguido ahí. Vamos a publicidad. Ustedes no me toquen el mando, porque al regreso de la publicidad entraremos ya con Jesús Palacios en el desarrollo del 23F, cuya imagen es la de Tejero en el Congreso de los Diputados y los tanques en las calles de la capital del Turia, en Valencia. Jesús Palacios, periodista, escritor, historiador, especialista en el siglo XX español, el hombre que más se ha acercado con sus libros, el 23F, el golpe del CSIC, y 23F, el secreto del rey, que más se ha acercado a la verdad de lo que sucedió aquel día, 23 de febrero de 1981, del que ayer se cumplía el 32º aniversario. Nos has planteado en la primera parte de Sin tapujos, y lo has hecho sin tapujos, el escenario sobre el cual se empieza a gestar, o en el cual se empieza a gestar
el 23F. No se conspira en las capitanías, la idea y el embrión del mismo viene del mundo civil, por así decirlo, no de los uniformados, ni muchísimo menos. ¿Cuándo se entra en contacto con los uniformados? Enrique Múgica, como presidente, corrígeme si me equivoco, de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, del Partido Socialista, hace un periplo, bueno, pues por las diferentes capitanías generales españolas, destinado a ¿qué? A tomarle el pulso a las Fuerzas Armadas, la temperatura, a ver qué está pasando, cuando en toda la prensa se hablaba en aquellos años de ruido de sables. Destinado principalmente a saber si, no en la posición de ellos, sino cuál es su actitud, su situación. Él era el presidente, el número 3 del Partido Socialista, la actitud del ejército, y para tener el Partido Socialista la seguridad de que no iba a haber una amenaza golpista militar. Pero el papel de Múgica es mucho más trascendente, es trascendental. Cuando le comisiona al Partido Socialista para que vaya a la capital, en Lérida, donde está el general Armada, gobernador militar de aquella ciudad, para preguntarle en un almuerzo y examinarle si él va a ser el presidente de ese gobierno de concentración, a los que los gobierno de concentración que demandaba Felipe González, a los que los socialistas han dado su apoyo y han dicho que sí. Y eso ya es en octubre de 1980. Ahora, para llegar a ese momento hay que explicar brevemente lo siguiente. Aquellas reuniones se matizan y se preparan en unos escritos de profesionales del Servicio de Inteligencia, Consejo Superior de Información Centro Superior de Información de la Defensa, CSID, oficiales del Servicio de Inteligencia, que lo bautizan con el nombre de Operación de Gol. Operación de Gol. ¿Y en qué consiste aquello? Aquello, quien lo escribe, dice, si la situación política en España llegara a un momento de entrar en una escalada de crisis tremenda del Estado, entonces se podía llevar a cabo una operación que corrigiera esa situación, que corrigiera esto. ¿Y en qué consiste? Consiste en hacer, traerse la operación de Gol, una especie de copia, de remedo, de copia de lo que ocurrió en Francia en 1956, como fue designado, elegido el general de Gaulle en Francia, que fue mediante un golpe de Estado político también, en el que allí simplemente fue necesaria la amenaza de la fuerza, no la exhibición de la fuerza, a contrario de lo que ocurrió el 23 de febrero aquí. Entonces, aquí se establece una operación con el título de Operación de Gaulle y se planifica en dos ejes principales, en dos etapas, en dos fases. La primera fase, porque tendría que ser para romper la situación actual, ya que la clase política no iba a ser partidaria de llevar a cabo un acuerdo de cambio tal y como se estaban desarrollando las cosas. Así lo pensaron. Entonces dijeron, hay que violar la legalidad constitucional. ¿Cómo se viola la legalidad constitucional en esa primera fase? Se escoge y se elige a una persona, que después sería como una especie de chivo expiatorio, que por ser un soldado y estar a las órdenes de quienes vayamos a decir quiénes van a ser sus jefes, va a asumir ese papel. Y ese es el papel del teniente coronel Tejero. El de un soldado que va a cumplir simplemente un cometido. El que se le va a dar. Usted tiene que violar la legalidad constitucional entrando en el Congreso de los Diputados, secuestrando al gobierno y a los diputados y esperar a que se le den instrucciones. Y no hay mayor violación de la legalidad que asaltar el Congreso de los Diputados. Asaltar el Congreso de los Diputados. Y después vendría la segunda fase. Y la segunda fase sería la entrada en escena del general Armada, Alfonso Armada Comín, para ir al Congreso de los Diputados, entrar en el hemiciclo y proponer con su famosa lista de gobierno de concentración, civiles y políticos profesionales, si lo aprobaban, para volver otra vez a la orilla de la legalidad, a la orilla democrática y ser sancionado democráticamente. Y si aquello hubiese salido, aquello hubiese
salido adelante. El general Armada, en vez de ser uno de los golpistas y condenado a 30 años, hubiese sido uno de los salvadores de la democracia, de la misma forma que quedó el rey posteriormente. La situación de un gobierno de concentración se va extendiendo cada vez más a lo largo de 1980 principalmente. Y el Partido Socialista le prepara una moción de censura al señor Suárez para ir desmontándolo cada vez más. Y cada vez son mayores quienes entran en la consideración de que España tiene que, la única salida que queda es la de un gobierno de concentración, porque si no todo se va al desastre. Todo es una crisis institucional en donde todo el mundo no ve otra salida que la de un gobierno de concentración. Y se asume entonces que ese gobierno de concentración esté presidido por un general en donde es aceptado y bendecido como la salida perfecta. Y esa persona es la del general Armada. El general Armada no está conspirando, el general Armada no está hablando, el general Armada ha sido preceptor, es un aristócrata y monárquico de raíz, como lo fue su padre, y ha sido preceptor del príncipe y después del rey, como secretario de la casa del rey. Y después se marcha, cuando está perteneciendo en la capitanía de Cataluña como gobernador militar de Lérida, y está allí tan tranquilamente, siendo simplemente una persona que al rey acude y le va diciendo cosas que él le quiere saber de lo que están ocurriendo en esos momentos, no es solamente en capitanías generales, sino lo que se comenta, se dice y qué está ocurriendo políticamente en España gravemente. En esa conversación que mantiene Armada con Enrique Múgica en Lérida, damos por bueno, evidentemente, por el posterior desarrollo de los hechos, que Armada acepta esa propuesta de ser presidente, de presidir un gobierno de concentración nacional que había sido reiteradamente demandado meses antes, muchos meses antes, por Felipe González. Naturalmente que sí, y no solamente eso. Al general Armada ya le habían ido pidiendo otros. ¿Qué otros? Desde todas las personas responsables del Centro Superior de Información de la Defensa, del CSID, otros compañeros y otros políticos, muchos políticos. Y Enrique Múgica va a constatar y a dar el visto bueno de que el general Armada es la persona elegida también por los socialistas para que sea presidente de gobierno. Y una persona tan importante dentro del partido como socialista, como el señor Guerra, Alfonso Guerra, es el que va después solicitando los apoyos de las minorías políticas. Y es el que va a hablar con el representante de la minoría política vasca, el señor Marcos Vizcaya, para decirle si a él le parecería bien a su grupo político que se constituyera, que se formara un gobierno de concentración nacional en España presidida por un general. Y va también, acude a los nacionalistas catalanes, a Convergencia y Unió, y les plantea también eso mismo. Es decir, quienes van jaleando, quienes van apoyando... Jordi Pujol lo reconoce de manera expresa en sus memorias. En el primer tomo de sus memorias. Quienes van haciendo la línea de campaña que se va extendiendo entre los grupos políticos, entre las minorías políticas, de que la salida para la crisis institucional que hay en España es un gobierno de concentración nacional, son los socialistas, son los impulsores de la idea de un gobierno de concentración nacional presidido por el general Armada. Luego, es el caldo de cultivo. El caldo de cultivo está perfectamente formado, perfectamente hecho, perfectamente ya forjado. Lo único que hay que hacer es aplicarlo. ¿Cómo se aplica ese caldo de cultivo? Se podía haber aplicado mediante una fórmula que está en la Constitución, que es volver a presentar una moción de censura contra el señor Suárez y proponer un candidato ajeno a la clase política. Está en un artículo de la Constitución. Pero la precipitación del presidente Suárez de presentar su dimisión... un mes antes. Un mes antes, el 26 de enero, acude a Palacio de la Zarzuela, habla con Sabino Fernández Campo y le dice: Sabino, he venido antes que a nadie a decírtelo a ti, para que después no se diga otra cosa, que yo hoy vengo aquí a solicitar a su majestad mi dimisión, voy a cesar como presidente del gobierno, le voy a presentar mi dimisión. Y eso se hace público 3 días después, el 29 de enero. ¿Por qué dimite Suárez?
porque Suárez tenía todo tipo de presiones. Suárez estaba ya en una especie de autismo encerrado en el Palacio de la Moncloa, asistido simplemente por los fontaneros, esa especie de secretarios que había aislado ya de todo el... Las críticas que se hacían sobre Suárez es que gobernaba con un autoritarismo manifiesto. Los varones, líderes, de aquellos líderes, eufemísticamente dicho líderes, del partido, del conglomerado, de ese engrudo de la UCD, decían que con Suárez ya no se puede ir a ningún otro sitio. Entonces había llegado a la idea de que una nueva moción de censura presentada por el Partido Socialista y por los varones de la UCD iban a echar a Suárez. Y la biografía, la imagen de Suárez, eso no lo iba a poder tolerar. Y por esa razón, por esas presiones, Suárez presenta su dimisión. Y ese es el detonante de que se acelere el proceso. Eso es el detonante de que esa operación ya no se va a parar. ¿Por qué no se va a parar? Porque por otra parte se necesita también una especie de aldabonazo principal, porque naturalmente de aquel gobierno de concentración nacional, las autonomías, el desarrollo del título 8º de la Constitución se iba a frenar en seco, entre otras cosas. Y para frenarlo en seco y que así fuera asumido por los partidos nacionalistas, vasco y catalán principalmente, y que el resto de España que dejara de ser tóxica e intoxicada, como está manifiestamente ahora por todas las regiones y por todos los sitios, sean de derecha, sea de izquierda, pero el cultivo al nacionalismo y a la especie de paroxismo nacionalista en cualquier región es manifiesto. Entonces se tenía que hacer mediante un aldabonazo. Así lo pensaron, así lo creyeron. Entonces se va a desarrollar y se va a poner en marcha. Y el general Armada lo único que le dice al rey es: a vuestras órdenes, señor, a vuestras órdenes. Y el general Milans, que está muy preocupado en su capitanía general en la Tercera de Valencia... O sea, Jesús, el rey sabía lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. No solo es que lo sepa, es que sin la figura del rey, sin la figura de su majestad, don Juan Carlos I, jamás hubiera habido 23 de febrero. Antes, durante y después. La figura del rey es primordial para que se llegue a estructurar una operación como fue la del 23 de febrero. Y la figura del rey es básica. La figura del rey en el 23 de febrero lo inunda todo. Está en todo el 23 de febrero. Y como muy bien dice el general Armada en algunas de sus declaraciones, y a mí me ha manifestado, él estuvo a las órdenes del rey antes, durante y después del 23 de febrero. Y sin la figura del rey, quizás hubiese dado otra cosa en otro momento, pero jamás hubiera habido 23 de febrero. El rey es clave, es la persona, es el elemento sustancial, sustantivo, determinante. Sin el rey no hubiera habido, no se hubiese puesto en marcha una operación. Naturalmente que el rey conoce. El rey le han informado, al rey se han encargado de hacerle llegar cuál es la mejor opción para salir de la crisis política que hay en España en aquellos momentos. Y el rey dice: a mí dádmelo hecho, a mí dádmelo hecho. Y el rey está plenamente atento al inicio y al desarrollo de la operación. Y a la primera persona que llama el rey, cuando el teniente coronel Tejero ha entrado en el Congreso, en el Parlamento, lo ha asaltado y se han oído esas ráfagas de ametralladora, esos tiros. Y una vez que sabe el rey, porque hay una persona especial destacada en el Congreso de los Diputados, que es un miembro especial de su escolta, de Zarzuela, le dice a Zarzuela: aquí no ha ocurrido nada, solamente han sido tiros de intimidación. La operación continúa. Y a la primera persona que llama, Su Majestad el Rey pide en esos momentos a las personas que hay en Palacio qué es lo que debe de hacer. Aunque ya esté hablado con antelación entre el general Armada y Su Majestad el Rey. Al marqués de Mondéjar,
el personal de los secretarios y subsecretarios, los miembros que hay en Palacio, al señor que le lleva las finanzas en estos momentos, Manolo Prado y Colón de Carvajal, a todas las personas que hay. Dice, voy a llamar a Sabino, a Alfonso Armada para que venga ahora mismo a Palacio. El único que le dice que no le traiga, que no vaya a Palacio, es mientras Sabino Tejero está en el Congreso. Tejero ya ha entrado en el Congreso. A Tejero le ponen una autopista, miembros oficiales y técnicos del Servicio de Inteligencia y de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Inteligencia, y le ponen una autopista para que entre en el Congreso sin ningún tipo de impedimento, sin ningún tipo de que no pueda tener un atasco ni pueda tener nada que le vaya a impedir. Y por la mañana ya se han desplazado por el Congreso de los Diputados y por las calles, se han presentado unos cuantos miembros de un grupo especial del Servicio de Inteligencia de la Guardia Civil, del GOSI, para decir, aquí va a hacerse una operación, estamos para cubrir aquí una operación que se puede desarrollar a cabo porque estamos vigilando, en fin, se inventan el asunto y están haciéndole toda la carrera. Y todo, desde que sale Tejero del Parque de Automovilismo Madrid hasta que llega al Congreso, todo está perfectamente abierto. Y esa autovía, esa autopista, esa línea abierta, esa la hacen con sus apoyos logísticos y con su apoyo el Servicio de Inteligencia, los grupos operativos del CSIC. Entonces, ¿a qué jugó el CSIC? Jesús, tú lo explicas, el CSIC, y además te costó un pleito importante. Bueno, me costó una querella del entonces director general del Servicio de Inteligencia, el teniente Javier Calderón, pero que creía que juega a dos barajas, no, patrocina este absoluto, golpe, juega a dos barajas o quiere otro golpe. No, no, en absoluto. La operación se ha desarrollado para lo que se ha desarrollado. No hay otra. Todo este asunto de que si hubo 3 golpes en uno, o que el general Armada se subió al golpe de Tejero, o el golpe del general Milans, todo esto es literatura. Nada de eso es cierto, nada de eso es verdad. El 23 de febrero se desarrolla una sola operación, y esa operación tiene un guión, y tiene 2 fases que están compartimentadas, estancas, y que jamás se hubiese reconocido una con otra. Si el general Armada hubiese salido triunfante, no se le hubiese nunca vinculado con el teniente coronel Tejero. Jamás. Estaban en la misma operación y la misma relación. Pero el CSIC no juega a 2 barajas. El CSIC hace el servicio que tiene que hacer en esos momentos, porque para eso se constituye como una pieza principal y fundamental de salvaguarda del Estado. Y por lo tanto creen que ellos, su papel y su misión para desarrollar es esa. Y se prestan con sus apoyos logísticos, con sus medios, con todas las disponibilidades que tiene un servicio de inteligencia que es mucho, que es mucha. Y lo pone todo en desarrollo. Y la operación se desarrolla como está planificada. La operación se hace como está planificada. Y el hecho de que el general Armada no acuda a Zarzuela, porque el general Sabino le dice al rey, señor, se está hablando ya del general Armada y de vuestra majestad, con las unidades que están empezando a salir desde Capitanía General en Madrid, y por lo tanto quizá es más prudente que el general Armada no venga aquí. También hay una especie de... El célebre ni está ni se le espera. Sí, también hay una especie en esto del general Sabino de hacer valer su posición como secretario general allí de la casa, porque él sabe perfectamente que si el general Armada llega a Palacio, a Zarzuela, él va a ser desplazado, porque en esos momentos va a tomar todas las decisiones y va a hablar haciendo una especie de paripé con capitanías generales sobre qué, si van a apoyar o no van a apoyar. Está bien claro, todas las capitanías, ninguna le dijo a su majestad el rey que no. Todas se dijeron a vuestras órdenes, señor. Tan solo hubo... ¿Por qué sale entonces solo Valencia? Porque era suficiente.
porque no es militar la operación, porque a Tejero hay que sostenerle como un cordón umbilical cuando él asalta al Congreso de los Diputados con una Capitanía General que no es que se levante, queda después que se levanta y se revela por el fallo de la operación y el fallo, digamos, del golpe. Pero el general Milans, en su bando, dice que decreta un estado por el fallo, por el vacío político que hay en esos momentos en Madrid. Y al estar el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en manos secuestrado del teniente coronel Tejero y sus 200 guardias civiles. Está secuestrado. Entonces, ante ese vacío político, el general Milans emite su bando y despliega unidades tácticas por las capitanías, por las calles de Valencia y por algunas otras zonas de su Capitanía General Territorial de Valencia. Y el rey no habla en momento alguno con el general Milans. Y el general Gabeiras, que dijo posteriormente que le había instado al general Milans a las 8 de la tarde, que inmediatamente que se había sublevado y que retirara las unidades de combate, es absolutamente incierto. Cuando habla el general Milans con Gabeiras, buscando al general Armada, y le dice, Gabeiras, he desplegado unas unidades tácticas para preservar el orden en mi Capitanía General. Gabeiras le dice, de acuerdo, adelante. No le dice nada. Jesús, ¿por qué aborta de manera inconsciente, pero aborta la operación, el teniente coronel Tejero? Porque a Tejero no le explican políticamente cuál va a ser la salida de esa operación, cuál va a ser el objetivo, el objeto, que es un gobierno de concentración nacional, en el que hay socialistas y comunistas. Porque Tejero se había... ¿Armada le enseña esa lista de gobierno? Le fuerza a que se la enseñe. Pero el teniente coronel Tejero, en su interior, o se lo habían hecho creer, o él pensaba, que el gobierno iba a ser militar. Una junta técnica, dice él, gobierno militar. Y nadie le había hablado de gobierno militar. Cuando el teniente coronel Tejero, en una de las reuniones con el general Milans, en la calle General Cabrera, en Madrid, en el mes de octubre, les pregunta, ¿y después qué va a ocurrir? Cuando le hacen un examen táctico de Estado Mayor sobre el asalto al Congreso, y les pregunta, ¿y después qué va a ocurrir, general? Al general Milans. Le dice, nosotros, teniente coronel, no nos metemos en eso. Eso es una cuestión política, y esa cuestión política se la dejamos al rey, que la resuelva como él crea más conveniente. Pero ya sabía Milans, naturalmente, y Armada, claro que sí, que cómo iba a ser un gobierno de concentración, y quiénes eran los ministros que sabían ya... Entonces Tejero lo sabía de antes. Tejero no lo conoce eso, lo sabe Milans, lo sabe Armada y lo saben otros. Pero a Tejero nunca le cuentan esto. Y él tampoco después ni lo pregunta, ni a ese jefe operativo de la operación, que es una de las piezas principales, como el comandante José Luis Cortina, comandante de Estado Mayor, José Luis Cortina, que es el que hace que el operativo se desarrolle, es el jefe no solo logístico, sino táctico, el que ejecuta la operación del 23 de febrero, y llega a fracasar porque cuando el general Armada va al Congreso de los Diputados, con no solo la anuencia, sino con la aprobación de Zarzuela, porque ese eufemismo que le dice el general Sabino Fernández Campo, Alfonso, no invoques a la Zarzuela, vas a título personal. Un general, para resolver una crisis y una situación de esa magnitud, de ese estado, no va a título personal. Va como estaba estructurado, va como sabía, ya estaba escrito, estaba pensado y estaba desarrollado desde su inicio. Y va como estaba en los objetivos.
y va a proclamarse jefe de gobierno, que hubiera sido sancionado, naturalmente, que inmediatamente por el rey. Pero al llegar a hablar con Tejero, y Tejero preguntar demasiado sobre cuál va a ser la salida, la solución que va a ocurrir después, contarle, porque no le queda más remedio, porque ahí se planta Tejero, y él quiere conocer qué es lo que va a ocurrir. Tejero tiene un grave error y equivocación al pensar, eso lo dijo en el juicio de campamento, que él tenía a España sobre sus espaldas, y eso era un gravísimo error. Tejero no era más que una pieza, al final como un chivo expiatorio, que había sido escogido, elegido, porque era la persona, un biotipo por sus particularidades y por su personalidad, y porque tenía mando dentro de la Guardia Civil y tenía respeto para arrastrar a 200 guardias civiles, de los que no era su jefe natural, a hacer aquella operación. Jesús, nos queda muy poco tiempo. No quisiera terminar el Sin Tapujos de hoy sin que respondas, sin tapujos, al título de tu último libro, el libro que editaste hace 2 años. ¿Cuál es el secreto del rey, el 23F? El secreto del rey es precisamente que él es la clave principal. La clave principal. ¿En un sentido u otro? En todos. El 23 de febrero está en el rey. Está absolutamente en el rey. No se hubiese hecho jamás. Y de la misma forma que si hubiese salido un gobierno de concentración nacional, hubiese quedado la operación de Tejero como una acción de un militar llevado a cabo por su patriotismo, porque tenía demasiados muertos por las actividades de ETA, de la misma manera, y el general Armada y el rey habían quedado como salvadores de aquellos momentos de la situación. Entonces, el rey es en todos los momentos el eje y la clave principal. De ahí es el secreto del rey. Esa es la clave. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Jesús Palacios, por haber venido a Sin Tapujos en el 32º aniversario del 23F. Gracias y muy buenas noches. Gracias, Eduardo. Buenas noches. De lo que sucedió el 23F, de por qué sucedió, de cómo se gestó y de cuáles fueron los implicados en el golpe, más allá de los que luego fueron juzgados. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las coordenadas? Retrotraigamos a los españoles hacia esos años. Hay españoles que hoy tienen 32 años y que han oído nada más que la versión oficial del 23F, han leído nada más que la versión oficial. ¿Cómo estaba España en aquellos momentos para que se gestase el 23F? Eduardo, permíteme en primer lugar que te diga de forma muy rápida que yo espero y deseo que no pasen décadas o más de que no pase como con Prim, un centenar de años para averiguar qué pasan con esos agujeros negros de la historia contemporánea de España. Porque hay bastantes agujeros negros. Sí. Uno de ellos era el de Prim, otro en ese punto de inflexión que fue el 23 de febrero. Luego hablaremos. Bueno, la operación de Gol fue una operación que se hizo en la mitad del siglo XX. Pero para que se dieran unas condiciones de hacer una operación militar, absolutamente ninguna. Porque en el 23 de febrero, a pesar de lo que la propaganda o lo políticamente correcto o lo que ha interesado que se instale, no es una operación militar. Es una operación especial, una operación hecha desde unos servicios de inteligencia. Ahora, ¿cómo está la situación política en aquellos momentos en España? La clase política está instalada en una gravísima crisis institucional que podía amenazar la propia estabilidad de la jefatura del Estado. Hay un partido en el poder, la UCD, que está en crisis abierta, en crisis que está entrando en barrena y se está fagocitando a sí mismo. Hay unas conspiraciones internas dentro del partido de la Unión de Centro Democrático, que es el que está instalado en el poder, con el presidente Adolfo Suárez.
Han pasado más de 3 décadas del golpe de Estado y en estos días el 23F vuelve a estar presente como recuerdo de un momento convulso de la sociedad española. Un punto de inflexión para la democracia naciente que, sin embargo, 30 años después, sigue ocultando muchas de sus claves. Los verdaderos objetivos del golpe, el papel del ejército, el protagonismo de un militar tan cercano al rey como Alfonso Armada, la tardanza de don Juan Carlos en aparecer en televisión. De todo ello se va hablando cada vez con más libertad. Y eso es mérito de los que investigan un momento tan importante para España sin importarles lo políticamente correcto. Por eso estamos hoy con uno de los investigadores que más saben sobre este asunto, tal y como demuestran 23F, el rey y su secreto, y 23F, el golpe del CSIC. Hablamos con Jesús Palacios. Muy buenas noches y muy bienvenidos a Sin Tapujos. Jesús Palacios, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. En este programa, como su propio título indica, hablamos sin tapujos. Hoy, especialmente... Pero de 1981. Porque yo creo que es bastante ya lo que se ha investigado, bastante lo que ya está establecido, bastante lo que está constatado. Lo que ocurre es que no está todavía en lo que se puede considerar políticamente correcto. Y por lo tanto tiene una circulación restringida. Naturalmente ni lo va a ser asumido esas investigaciones por la jefatura del Estado, por la propia clase política, esta clase política que es la misma heredera de la que había también hace 32 años. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo estaba la sociedad? ¿Cómo estaba la configuración política, la estructura del Estado? ¿Qué circunstancias se daban en aquellos años para que se gestase una operación político-militar más propia de la Europa del siglo pasado, del siglo XIX quiero decir, porque hablamos del siglo XX, y más propia de el general de Gaulle, la operación de Gaulle, por ejemplo, de la que queremos hacerlo así, sin tapujos, 32 años después del 23F. Ayer se cumplió el 32º aniversario del intento de golpe de Estado del 23F de 1981. Jesús, poco antes de este 32º aniversario, 200 y pico años después, nos enterábamos los españoles, gracias a un examen forense hecho por una universidad privada, de cómo murió y por qué murió el general Prim. Vamos a tener que esperar 200 y pico años para saber qué pasó y por qué pasó el 23F. Luis María Ansón, esa institución de este país, decía cuando sacaste a la luz, coincidiendo con el 30 aniversario del golpe de Estado, El rey y su secreto, de los dos vamos a hablar esta noche, sin tapujos, del rey y de su secreto, el 23F, decía de Jesús Palacios, que es el periodista, historiador y escritor que más se ha acercado a la verdad